Son las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos todos ya listos para desgranarles la actualidad con dos premisas: la valentía y el rigor, fundamentales para que haya periodismo libre, que no parece que sea una cosa que le interese mucho a Pedro Sánchez. Bueno, en cualquier caso, aquí estamos en otras cosas. Que es en que ustedes tengan idea cierta, clara e interpretada de forma, pues eso, valiente y con rigor de lo que sucede en el mundo. Miren, en el día de hoy, desde primera hora del día de hoy, se han producido, últimas horas de ayer, primeras horas de hoy, en 24 horas en definitiva, dos atentados frustrados antisemitas, contrarios a los judíos, contrarios a Israel, contrarios a pues de esa religión que viven en Europa. El primero de esos atentados tenía lugar, el más antiguo en el tiempo, tenía lugar en Rouen, una ciudad del norte de Francia, en la que la policía francesa ha abatido a un tipo armado que quería prender fuego a una sinagoga en la ciudad de Rouen. Y pocas horas después se ha producido un tiroteo en la capital de Suecia, en Estocolmo. Han sido detenidas varias personas después de ese tiroteo que se ha producido en las inmediaciones de la embajada de Israel en la capital sueca. Son dos circunstancias que sin duda, y dada la proximidad en el tiempo, es difícil que no tengan pues un plan de agresión a los judíos en Europa preconcebido probablemente al calor de las organizaciones terroristas de Hamas o alguna que otra que hay por ahí, por ejemplo Hezbollah. En cualquier caso, vamos a ver qué es lo que ha sucedido en las últimas horas contra atentados frustrados, insisto, contra intereses pues de los judíos en Europa. La ola de antisemitismo en Europa se agrava por momentos. En tan solo unas horas, un individuo ha intentado quemar una sinagoga en Francia, mientras que en Suecia se han intercambiado disparos cerca de la embajada israelí. El incidente en Francia ha tenido lugar en Rouen, en la región de Normandía. Allí las autoridades francesas han abatido a un hombre que, armado con cuchillo y barra de hierro, amenazaba con prender fuego a una sinagoga. El otro incidente, que se ha producido también a primera hora de este viernes, ha tenido lugar en Estocolmo. Allí varias personas han sido detenidas tras registrarse una serie de disparos cerca de la embajada de Israel. El suceso se ha saldado sin víctimas ni heridos. Sin embargo, los incidentes de esta madrugada se han producido tras varias semanas marcadas por las acampadas antisemitas en universidades estadounidenses y europeas y dejan en evidencia el ambiente tan opresivo que muchos han creado contra los judíos. Es por ello que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a la delegación del Gobierno que intensifique las medidas de seguridad en las zonas de culto. Desgraciadamente hay una ola de antisemitismo en estos momentos y esto puede derivar en consecuencias que pueden afectar a la integridad física de las personas, y por eso creo que la delegación del Gobierno debe tomar todas las medidas y todas las preocupaciones. Hasta ahí los atentados contra intereses del pueblo de Israel en Europa. Ahora bien, a nuestros líderes políticos de la izquierda les da igual el tipo de atentado que se baraje para luego acabar achacándolo a la ultraderecha, porque mire usted, porque tal y cual. Pasó con el intento de magnicidio frustrado del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Tengo que contarles que este hombre se ha sometido hoy a una segunda intervención quirúrgica muy seria, pero que dicen que su vida no corre peligro. Será la segunda de esas intervenciones, la primera a vida o muerte, 5 horas de quirófano, etcétera, etcétera, porque ya saben que lo acribillaron a balazos cuando estaba dando manos a la gente que acudía a conocerle, a saludarle, a expresarle su cariño en una reunión, al término de una reunión de su Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros que preside en Eslovaquia. Bueno, como les decía, da igual. La derecha es la agresora y tal como lo vemos algunos, pues no es así. Desde luego en la política española la derecha es la agredida. Eso quede claro, lo saben todos, lo hemos visto aquí en campañas electorales, lo hemos visto en momentos cruciales de la vida política española, como por ejemplo
los correligionarios de Santiago Abascal han tenido que aguantar atentados, agresiones. Digo atentados porque lo que pasó en Vallecas, que a mí no se me olvida, arrojándoles adoquines, podía haber acabado fatal. No acabó así, y a pesar de que descubrieron que entre los agresores había gente del Servicio de Seguridad del entonces vicepresidente Pablo Iglesias, pues no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Ahora, siempre hay una oportunidad cuando se trata de acusar a la derecha de no sé qué agresiones. Son las imágenes que han dado la vuelta al mundo. El atentado e intento de asesinato al primer ministro de Eslovaquia ha hecho que todos los líderes europeos, además de condenarlo, se pongan de frente ante la violencia contra los políticos. Sin embargo, esto no es algo aislado en España. No a niveles tan graves como un tiroteo contra un presidente, pero sí agresiones, escraches y episodios lamentables. En 2015, un joven de 17 años fue detenido tras dar un fuerte puñetazo en la cara al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Claro. En 2012, Cristina Cifuentes fue increpada, escupida y rodeada por manifestantes que protestaban contra los recortes gubernamentales. En 2019 era Begoña Villacís la que lo sufría, pero esta vez de forma mucho más grave, ya que estaba embarazada de 9 meses. Varios integrantes de la plataforma de afectados por la hipoteca la rodearon, increparon y siguieron en la pradera de San Isidro. Pero si hay un partido experto, por desgracia, en agresiones, es Vox. Rocío de Mer, diputada de esta formación, fue apedreada y en consecuencia tuvo una brecha en la ceja. Una agresión que para el gobierno fue un bulo, de esos que ahora critican tanto. Darío Dabs, candidato de Vox por Pontevedra, también fue agredido durante un mitin durante las pasadas elecciones gallegas. Y en mesas informativas de este partido también han sufrido episodios similares, desde agresiones hasta amenazas e insultos. En apenas 10 años, el partido de Santiago Abascal ha llegado a sufrir hasta 150 ataques. Pero para Sánchez y su séquito de ministros, las agresiones que sufre la derecha son o bulos o algo exagerado, pero son justamente esas formaciones las que más agreden a otros. Bueno, informaciones del conflicto de Israel y de los palestinos en Gaza. En primer lugar, deben ustedes conocer que empieza a llegar ayuda norteamericana a los palestinos de Gaza, gracias a ese muelle improvisado que hicieron los militares norteamericanos y que, como ven, pues ya está empezando a dar algunos resultados en términos de desembarcar ayuda humanitaria en Gaza. Y hoy, esta misma tarde, se ha producido una noticia tremenda porque los militares israelíes en Gaza, en sus patrullas, etcétera, han descubierto 3 cadáveres, 3 de rehenes de los que esperaban pues que fueran devueltos por Hamás. Esas 3 personas que ven ahí, que al parecer fueron al menos secuestradas y no se sabe si asesinadas allí o ya en territorio de Gaza durante un festival de música. Música Nova se llama el festival. Sus cadáveres o sus cuerpos con vida fueron llevados a territorio gazatí, donde fueron conservados o fueron torturados o lo que fuera. Hay que recordar que el grupo terrorista Hamás produjo la muerte de 1.200 personas en sus ataques a los territorios donde están instalados los colonos israelíes en suelo de Israel, naturalmente. Bueno, y ya en términos muy políticos, una polémica de lo más estéril en la que no hemos querido ahondar demasiado porque era un poco patético todo. Empezó Podemos y siguió Sumar. No, porque hay unos barcos hay un barco en Cartagena que lleva armas y seguro que las lleva a Israel para ayudar a Israel en el conflicto con los palestinos. No se puede consentir que los barcos que lleven armas al conflicto atraquen, en este caso era en el puerto de Cartagena. Al final, el barco en cuestión renunció a hacer escala en Cartagena y siguió su viaje con destino final Eslovenia, que es el país que compra estas armas a través de una empresa de origen alemán. Luego ha habido otra aventura con otro barco, este sí, con armas compradas por el gobierno de Israel, que también quería
pues acercarse a puertos españoles y al final el gobierno se lo impidió. De manera que podemos decir que con lo que llevamos visto, pues hombre, está claro que el gobierno socialista ha cedido a sus socios de Sumar-Podemos en estas pretensiones, porque al final el gobierno ha acabado dándole gusto a Sumar e impidiendo que los barcos que lleven armas, aunque no sea al conflicto de Israel, atraquen en puertos españoles. Es una idea estupenda. Bien. Y dejando de lado los acuerdos dentro del gobierno entre las dos formaciones que lo forman, hay que hablar de el Ejido. ¿Por qué hay que hablar de el Ejido? Bueno, pues porque, como saben, en el Ejido, Almería, hay una enorme tensión migratoria, hay bastantes problemas de seguridad y hay una tensión permanente entre los autóctonos y la inmigración. Y el gobierno ha decidido que 114 inmigrantes ilegales que estaban en no sé qué campamentos en Canarias, pues vayan precisamente a El Ejido. Y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que es del Partido Popular, se opone a este envío porque dice que la situación ya es bastante tensa en el municipio, consecuencia de la inmigración ilegal, y que no es allí donde deben enviar a esos 114 inmigrantes más. El gobierno, ¿cómo se defiende? Dice que son personas que piden la protección internacional y que, bueno, pues ellos deciden enviarlos a donde creen oportuno. Y ahí tenemos el conflicto. Claro y rotundo. Así ha sido el alcalde de El Ejido al mostrar su rechazo de alojar a unos 200 inmigrantes ilegales en un hotel del municipio. Nuestro más profundo rechazo al acuerdo, a la decisión de la subdelegación del Gobierno de alojar a inmigrantes irregulares en Ejido Hotel, en un municipio como este, que es de los municipios que tiene la más alta presión migratoria de todo el país. Hasta ahora, estos inmigrantes procedentes de Canarias han estado alojados en un establecimiento de la barriada almeriense de El Toyo, pero el Gobierno ha decidido trasladarlos a un hotel del municipio. Este viernes, supuestamente, llegan los primeros 150. Una decisión de la subdelegación del Gobierno que Góngora califica de irresponsable. Y razón no le falta. El Ejido tiene la tasa más alta de inmigración en España. Posee 90.003 habitantes, de los que más de 29.100 son extranjeros, 4.000 de ellos en situación irregular con carácter permanente. Ante esta situación, el enfado del alcalde del municipio ha sido máximo. Dice no poder quedarse callado y critica que el subdelegado del Gobierno ha actuado a espaldas del ayuntamiento y de los ejidenses. Ha pedido además un refuerzo de medios del que aún no ha tenido respuesta. Una auténtica deslealtad institucional que va acompañada además de ausencia de ayudas y financiación. Desde el Ejecutivo de Sánchez han querido restarle importancia. Dicen que otros 300 municipios españoles también acogen inmigrantes y puntualizan que no son 200, sino 114 los que trasladarán al hotel. Sin embargo, el Gobierno ha contratado 200 camas por el periodo de un año. En definitiva, el Gobierno de España es el que pone y dispone sin consultar con las autonomías ni con los ayuntamientos y sin ofrecer ningún tipo de ayuda. En vez de hacer frente a la crisis migratoria, Sánchez se dedica a repartir inmigrantes a escondidas por toda la península. Bueno, y vamos ahora con una noticia que afecta a la Comunidad Valenciana. Sepan que la sequía ha sido una amenaza para muchos productos de campo en los últimos tiempos. El asunto de la sequía ha sido tan grave en la zona del Penedès, la zona del Cava, en Cataluña, el entorno de Sant Sadurní d'Anoia, ha sido tan fuerte la sequía que ha producido una merma de la producción de más del 30%. Y esa es la razón que lleva a que las bodegas catalanas que producen cava vayan a comprar vino a Requena, a Valencia, para terminar de elaborar el cava en cuestión. En Valencia también ha habido sequía, pero la merma ha sido muy inferior, ha sido de un 18%, y ahí estamos viendo cómo pues, aparece una oportunidad de negocio para los vinos de Requena en la contribución a la producción del cava en Cataluña. Bueno, y ahora les quiero hablar una cosa pues que tiene muchos números, pero no se preocupen que se lo explico enseguida. Ya saben que según el presidente del Gobierno la economía no va como una moto, la economía va como un cohete. Sin embargo, hoy el Banco de España ha hecho públicos datos sobre la deuda pública que tiene España.
eso que tendrán que pagar nuestros nietos, porque no creo yo que tengamos tiempo de pagar tanto. ¿Tanto? Sí, pues 1.610.000 millones, récord absoluto. Eso es, a los técnicos les gusta proporcionar eso sobre el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto ya saben que es lo que es capaz de producir en bienes y servicios un país durante un año. Bueno, pues la deuda proyectada sobre lo que somos capaces de producir está ya en el 109% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué significa? Esto significa que si supiéramos, si pudiéramos, sin comer, sin beber, dedicar todo lo que producimos en bienes y servicios durante un año, no alcanzaríamos a pagar el total de la deuda que tenemos contraída. Nos quedaría pendiente hoy un 9%. Eso va a ir creciendo porque les tengo que contar que en el último mes hemos crecido en términos de deuda pública 10.401 millones de euros, que es una barbaridad. Y en segundo lugar, les tengo que contar que en lo que llevamos en un año atrás desde fecha de hoy, pues serían 77.680 millones lo que este gobierno ha incrementado su deuda. Así es que luego viene Sánchez y dice que la economía va como un cohete y no sé por qué a mí me viene a la cabeza lo del Apolo 13. Ya saben, Houston tenemos un problema porque el cohete se nos ha ido a la porra por ser educado. Bueno, y este fin de semana, ya lo deben saber muchos de ustedes, hay una serie de actos políticos de Vox en la capital de España que culminarán con una participación en los actos de Vox de Javier Milei, el presidente argentino, que es el invitado muy especial de ese encuentro político, al que bueno, pues se sumarán dirigentes políticos, pues, por ejemplo, italianos cercanos a Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, y de otros países, por ejemplo, Polonia, Hungría, y la señora de la derecha francesa, Marine Le Pen, que también tiene previsto participar en los actos de Vox. Se lo contamos a continuación. Vox vuelve a reunir este fin de semana a los principales líderes conservadores y patriotas de Europa y de la Iberosfera en Madrid, como ya hizo en el año 2022. El evento cuenta con asistentes de primer nivel, como son el presidente de Argentina, Javier Milei, el ex primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, la líder del partido francés Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, el presidente del partido portugués Chega, André Ventura, y el líder del partido republicano chileno, José Antonio Cast, entre otros. Unos invitados que dan cuenta de la excelente red internacional de la que goza Vox. Todos ellos acuden a la llamada de Abascal a pocas semanas de los comicios europeos, en los que se prevé un cambio sustancial en la composición de la Cámara, con una enorme subida de los partidos soberanistas de ID y ECR, unas fuerzas conservadoras que pretenden recobrar la soberanía perdida, poner límite a las políticas climáticas y establecer unas fronteras férreas que impidan la avalancha migratoria ilegal. Según las encuestas, la pelota quedará en el tejado del Partido Popular Europeo, que tendrá que decantarse entre los socialistas, su socio habitual, y los conservadores. Con esta temática, por parte de Vox, intervendrán, como es costumbre, José Antonio Ortega Lara, Santiago Abascal y el cabeza de lista a las europeas, Jorge Buxadé. El objetivo es claro: el 9 de junio hay que dar un giro de 180 grados a la política europea. Y que Vox va a ser la voz más fuerte en Europa y que va a servir para que se oiga lo que preocupa a los ciudadanos españoles, para que de una vez por todas la burocracia bipartidista, apoyada por el socialismo corrupto y por la derechita estafadora, dejen de imponer a los españoles medidas que solo sirven para prohibir, para restringir nuestras libertades, para impedir nuestra prosperidad y para condenarnos a la inseguridad. Y tengo que hablarles del grupo El Pozo, porque más de 1.000 personas participaron en la Jornada del Deporte y la Convivencia organizada por El Pozo Alimentación. Más de 1.000 empleados del Pozo Alimentación y del grupo corporativo Fuertes, así como sus familias, participaron el pasado fin de semana en actividades organizadas con motivo de esa Jornada del Deporte y la Convivencia que promueve el Club Deportivo El Pozo. Hubo de todo: fútbol, pádel, futbolín, fútbol sala, carreras de diferentes distancias, en fin,
un acto en el que, pues eso, se trataba de dar un impulso al deporte y a la convivencia. Hay que decir que todo lo recaudado en las inscripciones se ha destinado a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer, AFACMUR. Bueno, pues es una iniciativa muy loable y muy digna de ser comentada en este programa. Y dejando al grupo El Pozo, tengo que hablarles de nosotros mismos, de esta cadena de televisión que han elegido para informarse y porque coinciden con algunas cosas de nuestros valores y de nuestra manera de informar sobre lo que sucede. Si eso es así, pues les ruego que consideren la posibilidad de echarnos una mano, porque desde luego con Sánchez, pues ya saben ustedes que no se puede uno llevar bien. Bueno, dicho esto, hay 3 maneras de echarnos una mano. La primera y la más sencilla de todas es entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión, que es pues una manera de decirnos estamos con vosotros, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Tan sencillo como llamar al 91 616 2464. Si no os cogen porque están de fiesta, han terminado su horario o lo que sea, os devolverán la llamada, no hay problema. Y en 5 minutos, una vez ya estéis en contacto, pues se cierra vuestro ingreso al Club de Amigos. La segunda forma de echarnos una mano es un poco más complicada de contar. Les voy a hablar de donaciones, de que hipotéticamente ustedes piensen que hay que apoyarnos haciéndonos una donación. Para ello les tengo ahí puesto en pantalla 2 números larguísimos de cuentas bancarias a las que dirigir esa donación que ustedes deberían hacer mediante transferencia. Yo les recomiendo que hagan una fotografía mientras les cuento las ventajas, porque los números de las cuentas bancarias son enormemente largos y bueno, pues es difícil retenerlos. Atentos, porque ahora, desde mediados de enero, esos donativos que los particulares hacen, como en este caso a una fundación, son desgravables en su declaración de renta. ¿Cuánto pueden desgravar de lo que decidan aportarnos? Pues un 45% como poco, y algunos más del 45%. ¿Dónde se podrán desgravar estos donativos? Parte de ellos, un 45% como poco, insisto, pues en su declaración de la renta del año 2024. Y los que hagan donativos o donaciones, pero sean personas jurídicas, esto es, empresas, compañías, etcétera, esos lo notarán como deducción por parecido importe o incluso mayor en su declaración del impuesto de sociedades. Y la tercera forma que tienen de echarnos una mano es muy sencilla, es mandándonos un SMS al 28088 con la palabra toro o sin la palabra toro. No importa, no pasa nada. Eso sí les puedo contar lo que les va a costar. Tan solo 1,20 €. Así es que no se corten y ayúdennos. Les cuento algunas actividades del Club de Amigos. Este fin de semana estaremos, el Club de Amigos y la Fundación Periodismo y Libertad, volcados en el acto Europa Viva 24, del que les hablábamos antes, que organiza Vox en Madrid. Allí, pues tanto la Fundación Periodismo y Libertad como el Club tienen una caseta por la que vamos a pasar algunos de los que estamos frente a ustedes, pues analizando la actualidad. Por ejemplo, Luis del Pino, José Javier Esparza, José Antonio de Castro y yo mismo estaremos en diferentes momentos de los 2 días de esas jornadas firmando ejemplares de libros nuestros en esa caseta del Club y de la Fundación Periodismo y Libertad. Así es que si tenéis previsto asistir, pues acercaros, visitarnos y ayudarnos a que pues, os conozcamos de primera mano. Y el miércoles 22 de mayo, el club tiene en cuenta el nuevo libro de Luis del Pino, que será presentado en un acto a las 18 horas, que se puede seguir online y presencialmente, sobre el libro que tengo que deciros, pues que el libro se titula Yo el difamado, y es una sorprendente visión de la figura del rey Fernando VII. Y no podemos olvidar, porque aunque falta algo de tiempo, pues hay que hacer reservas y hay que organizar eso de la mejor manera posible, que entre el 13 y el 16 de junio, un año más, el Club de Amigos os convoca a los actos que suele celebrar cada año en el Valle de los Caídos.
Los asistentes pueden alojarse en la hospedería del Valle de los Caídos y pues durante esos días asistir a diferentes actos, sobre todo tertulias, conferencias, tertulias, debates, con los habituales colaboradores de esta casa, tanto periodistas como pues, tertulianos y alguna sorpresa más que ya os iremos contando y que están preparando en el club. Pero hay que moverse ya, porque lo fácil es que si te mueves tarde te quedes sin plaza en estas jornadas del Valle de los Caídos, que ya son un clásico en esta casa. Bueno, y ahora nos vamos a publicidad. A la vuelta abriremos la mesa de análisis político para todos ustedes. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día, los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos, los problemas que no interesan a la clase política, con rigor, con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando.
un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Bueno, pues pasa un joven minuto de las 7:30 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y lo hacemos, les presento ya inmediatamente a nuestros invitados hoy. Doña María Montero, muy buenas. Buenas tardes, bien hallados. ¿Qué cara de ver es usted? Bueno, tenemos muchas cosas que contar, como siempre. Bueno, redactora de Cierre Digital. Y hoy venías con una exclusiva. Pues una última hora, porque la Fiscalía General del Estado admite a trámite una queja que ha puesto manos limpias respecto a las filtraciones por parte de la Fiscalía del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. O sea, que esto va a tener más recorrido, no se va a quedar en un no pasa nada, sino que se está investigando y además Manos Limpias ha puesto una queja y ya lo tiene abierto. Es realmente raro que la admita la Fiscalía General del Estado, porque, en fin, todas las filtraciones, ya sabes que apuntan, tienen un fácil objetivo, eso va a acabar como el Rosario de la Aurora, yo que me alegraré, sobre pues, este señor Álvaro García Ortiz, que, en fin, reprobado por 3 decisiones suyas por el Tribunal Supremo, ahí sigue sentado en la silla, demostrando a las claras aquello que decía Sánchez. ¿Pero quién manda en la Fiscalía? Y ante el silencio de un pobre redactor de Radio Nacional de España que debe estar en galeras, decía Sánchez, pues eso, hombre, pues eso, no, ya lo hemos visto que quien manda en esa casa, una cosa es la casa, la Fiscalía General del Estado, y otra cosa es el fiscal general del Estado. Una cosa no compromete a la otra. Naturalmente ahí habrá probos funcionarios que hacen su trabajo y que nada tienen que ver con las consignas políticas, pero como es un organismo jerárquico, pues cumplen órdenes. Y bueno, esas órdenes, en fin, casi siempre son de un signo, ¿verdad? Bueno, don Sergio Velasco, otro bien hallado, que usted también hacía tiempo que no pasaba por aquí, miembro de Acción Liberal, y además, pues, un hombre con mucho sentido común. Bueno, estoy encantado de estar aquí de nuevo y, bueno, como ha dicho la compañera, tenemos muchos temas que hablar. Ha estado usted viviendo en Hungría. Exactamente. He estado viviendo en Hungría y, bueno, he visto toda la persecución política de los burócratas europeos a Orbán. Sí, sí, tremenda. Ahora ha aguantado, el hombre ha aguantado, ¿eh? Tiene un apoyo de los suyos que para sí quisieran algunos otros dirigentes occidentales, porque, claro, le retiraron los fondos europeos y lo amenazaron con el fuego eterno, ¿no? De enemigo declarado. De hecho, aquí tenemos un episodio empresarial de una empresa húngara que quiere quedarse con Talgo mediante el procedimiento de OPAs, pagando, etcétera, etcétera, pero no les gusta nada que, bueno, pues una empresa del mundo Orbán pues tenga una compra de una empresa española, Talgo, que les da igual que no tenga pasta para abordar sus compromisos industriales, pero que se la vaya a comprar alguien de Orbán, no, eso de ningún modo. Exactamente.
Bueno, ya lo hemos visto, el apoyo popular que tiene, 4 mayorías absolutas seguidas, en las anteriores elecciones casi un 60% de voto para Orbán. Ya le gustaría a Pedro Sánchez salir a la calle como sale Orbán. Ahora le vienen mejores cartas a Orbán, a Mazowiecki, el polaco, que también ha tenido una guerra parecida, y en el fondo a la derecha europea, porque las elecciones al Parlamento Europeo, según dicen los que hacen encuestas y todas esas cosas, dicen que va a haber un giro hacia los grupos en los que militan, pues Orbán, en este caso Vox y algunos otros, Meloni, etcétera, etcétera, ¿no? En Europa. Y eso va a ir en detrimento del control que tenían de las agendas 2030, etcétera, etcétera, esta miscelánea, porque siempre iban en junto, hoy lo reprochaba Abascal, siempre van en junto pues algunos del grupo del PP con lo que podríamos llamar el grupo socialista, que tenía un peso extraordinario en la Cámara y que ahora pues muchos dicen que no va a llegar ni a los 78 escaños, que es el límite, digamos, la flotabilidad de poder aspirar a cargos dentro de ese Parlamento. El Parlamento Europeo es un día, hablaremos, ahora tendremos oportunidad porque hasta las elecciones habrá muchos días en los que hablemos del Parlamento Europeo, pero 751 gallinos y gallinas allí cobrando una pasta que sobran la mitad, o en fin, muchos de ellos, ¿no? ¿Para qué necesitamos esa estructura? Una estructura que además se reúne a veces en Bruselas, a veces en esta... ¿Saben lo que es que cambie el Parlamento Europeo a las sesiones en Estrasburgo? Es una pasta gansa, trenes enteros de burócratas europeos, camino de un sitio y del otro. En fin, bueno, eso pues cuando falta el money o cuando el money se tiene que dedicar a que Europa salga de la catarsis esta absurda en la que nos hemos metido, no competimos en nada. Te compras un móvil y tiene que ser americano o chino. Vale. Te compras un coche eléctrico y los europeos no los puedes pagar porque valen el doble que los chinos. Vale. ¿Y alguien está haciendo algo para que tengamos esas materias, esas cosas que permiten las baterías? ¿Somos punta tecnológica en algo en Europa? Pues si acaso en los aviones de Airbus, si acaso. Más nada, ¿eh? Más nada. Tuvimos una compañía de móviles finlandesa, Nokia, y desapareció. Y no nos ha quedado puntero, pues apenas nada. Bueno, vamos a la política española, que ya bastante nos deja de sí. Hoy ha habido unas declaraciones de este hombre, Pedro Sánchez, que, bueno, ya sabíamos, el camino siempre es el mismo. Entrevista en la SER, entrevista en Televisión Española y entrevista en La Sexta. Bueno, hoy tocaba lo último y en esa entrevista ha dicho algunas cosas interesantes. Por ejemplo, palabra de Sánchez, palabrita de Sánchez, no van a hacer presidente a Puigdemont. Yo ahí lo dejo, unos tienen el derecho a creérselo y otros a no creérselo. Ambas cosas me parecen bastante justificadas. Ha intentado calmar a Puigdemont diciéndole, yo cumplo mi palabra, en 2 semanas, el 30 de este mes, vas a tener la ley de amnistía. Pero, hombre, es que Puigdemont tonto no es. Y entonces sí, tú puedes acabar el periodo de aprobación en el Congreso de la ley de amnistía, pero eso no significa que se aplique. Y eso no significa lo que le interesa a Puigdemont, que es volver a Cataluña como si fuera Tarradellas. Y eso me temo que pinta mal. Que pinta mal porque es claro que será el Supremo, probablemente, o serán otras instancias legales las que lleven esto al Tribunal de Justicia Europeo y ahí pues se dictamine de forma seria si cabe en nuestras leyes y Constitución eso que pretende Sánchez para comprar los 7 votos del señor Puigdemont que le llevaron a la presidencia del gobierno. Ahora le dice a Puigdemont que lo que sirvió para él y para su presidencia no puede servirle a Puigdemont. Oh, claro, Puigdemont reivindica lo contrario y dice, oye, vamos a ver, yo segunda fuerza en las elecciones, como tú fuiste segunda fuerza en las elecciones, tengo el mismo derecho a gobernar en minoría con apoyos, claro. Y Sánchez dice que no, que con él sí, pero con los otros no. Vean. Sánchez se niega a apoyar a Puigdemont. Eso está completamente descartado. Saben en Moncloa que el apoyo de Junts es esencial para continuar con la legislatura. Dice el presidente sobre Cataluña y su candidato, Salvador Illa, que será presidente solo porque a él sí que le dan los números. A ver, el señor Feijóo entonces
quería ganar las elecciones y quería sumar una mayoría parlamentaria con Abascal para poder formar un gobierno de coalición. Bueno, obtuvo un primer puesto, pero no obtuvo una mayoría parlamentaria. El señor Puigdemont se encuentra en una situación muy parecida. Él quería ganar las elecciones, quería sumar una mayoría parlamentaria independentista en el Parlamento de Cataluña y no ha logrado ni una cosa ni la otra. Al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido presidente en el nuevo Parlamento de Cataluña. El prófugo de la justicia española cuenta ya los días para decir adiós al que califica de exilio por parte del Estado español. Él insiste en presentarse a la investidura, amenaza con desestabilizar al gobierno de Sánchez, pero el socialista le recuerda que él ya ha cumplido con su parte del acuerdo, la amnistía. El próximo 30 de mayo la norma será aplicada de manera definitiva, pero la anulación de la pena de los condenados no se va a aplicar de forma automática. Plantear una cuestión prejudicial sobre la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llevaría a la suspensión de la aplicación de la misma. Es decir, que hasta que no se pronunciase el órgano judicial, la ley que Sánchez ha prometido a Puigdemont no se puede aplicar. Los plazos que se manejan son de hasta 1 año y medio, a lo que hay que sumar que el magistrado que dictó la orden de detención contra Puigdemont también aplique esta norma. El prófugo pues dice, o soy presidente de la Generalitat o vamos de nuevo a elecciones y las repetimos. Así están las cosas. Sergio, ¿cómo lo ves? Sí, Sánchez está en una encrucijada por el mismo hecho de si apoya un gobierno de Esquerra Republicana con Comú Podem, el problema será que Junts per Catalunya no tendrá el gobierno y entonces en el Parlamento Nacional puede aplicar la fuerza de sus 7 diputados y boicotearle toda la legislatura que queda. Sin embargo, si hace también un gobierno y apoya a Puigdemont, Esquerra Republicana tendrá el mismo caso, que también con sus diputados puede boicotearle. Entonces, estando en una encrucijada, sí que es verdad que lo más probable que yo veo son elecciones generales para octubre o para noviembre. Coincidentes tal vez con unas catalanas. Exacto. Aprovechar las dos con la fuerza que tiene el PSC en Cataluña e intentar tomar esa fuerza que tuvo en Cataluña para las generales e intentar estabilizar la situación que él tiene en el Congreso. Porque, a ver, pensemos un poquito. Vamos a ver, ¿qué pasaría si al final Sánchez, como nos tiene casi acostumbrados, hace lo contrario a lo que ha dicho? Es decir, apoya a Puigdemont como presidente de la Generalitat. Pues no, estoy seguro, más que nada porque algo conozco de aquellas tierras, que si ahí ya lo han votado 900 y pico mil catalanes, la mitad de esos 900.000 se cortarán el brazo antes de votar algo que parezca al PSOE o que parezca a Sánchez o que parezca a Illa. Claro, ahora resulta que apoyas a Puigdemont, pero ¿esto qué es? María. Desde luego, puede pasar cualquier cosa. De hecho, yo creo que si Sánchez fuera un hombre de Estado, un presidente de Estado, la noche de las elecciones, con los resultados que vimos, victoria pírrica para el PSOE y pseudo victoria pírrica para Puigdemont, hubiera llamado realmente al Partido Popular, sabemos que no lo va a llamar, pero por lo menos al Partido Popular hubiera tendido una mano para un pacto de concentración, un pacto de Estado por Cataluña, con la gravedad de las cosas que estamos viendo en Cataluña. Es decir, si están negociando en la sombra por un prófugo, que yo no creo que Puigdemont se atreva ni a la investidura, porque sabe que se la juega, y no ha tenido valor de hacer esto, no lo va a hacer ahora, cuando sabe que no va a ser investido presidente, no se va a arriesgar ahora. Esquerra Republicana está rota en 1000 pedazos, eso lo sabemos todos, puede acabar siendo un partido mucho más residual, porque tiene un batacazo electoral histórico, y de hecho están que no se lo creen todavía, o sea, es muy difícil que se recomponga Esquerra Republicana a corto o medio plazo, y Puigdemont yo creo que tuvo la noche los cuchillos largos en su propio partido porque fue un fracaso, porque los catalanes no lo votaron. Junqueras, sí. Y Puigdemont también, porque los catalanes no votaron a Puigdemont para hacerle presidente, hubiera vuelto aupado en hombros y ese proceso independentista hubiera triunfado en estas elecciones y ha fracasado absolutamente. O sea, tanto Esquerra como Junts han fracasado. El 45% de los votos de Cataluña me parece una participación bajísima, tanto por la parte constitucionalista como por la parte de los independentistas, pero especialmente para estos dos partidos, derecha e izquierda, de los independentistas han fracasado estrepitosamente. Yo creo que Pedro Sánchez ni se esperaba tener estos resultados, aunque ya tiene una victoria, repito, bastante pírrica. Yo creo que la derecha se ha mantenido y ha superado su propia expectativa incluso en Cataluña y tienen que mantenerse ahí por la gente que los ha votado. Con su pan se lo coman, pero vamos, es la cobardía de Puigdemont la que le ha llevado a ser segunda fuerza catalana, porque a este hombre tuvo la mala suerte de que se le murió su madre el primero o el segundo día de la campaña electoral. Si Puigdemont se hubiera presentado al entierro de su madre, con detención, con presentación ante el Supremo y tal, que hubiera estado horas
con la libertad, digamos, controlada, pues muy posiblemente en el elector independentista hubiera generado un entusiasmo que no se ha visto, como tú decías antes. En fin, bueno, de la parte Sánchez, quiero avanzar con la parte Sánchez, porque hoy hemos conocido que algo debe pasar, porque han buscado y encontrado abogado que defienda a Begoña Gómez en los tribunales de justicia, luego alguien ha previsto que la vayan a imputar, luego algo debe haber, porque en los tribunales no te imputan en una causa penal por nada, ¿verdad? Bueno, esto ya saben que arranca con una denuncia de Manos Limpias, que en fin, que son unos ultraderechistas, que eso es un bulo, que está basado en bulos. Venga bulos, los bulos siempre están. Incluso hoy hablaba Sánchez de bulos, pero la cuestión es que han buscado a Antonio Camacho para que defienda a Begoña Gómez en los tribunales. ¿Quién es Antonio Camacho? Pues a lo mejor no lo recuerdan porque pasó sin pena ni gloria como ministro, exministro ahora, claro, del Interior. También fue secretario de Estado, su brillantez hace que nadie le recuerde, y este es el elegido para defender a Begoña en esa implicación penal que puede tener su vinculación a negocios particulares, pues firmando como la señora del presidente del gobierno o actuando, que aún es peor, en esos negocios. Está claro que va a ser imputada y hoy en esa entrevista Sánchez empezaba a adelantar algo de lo que supongo será su línea de explicación en el Congreso, va el miércoles a explicar algo, el lenguaje sanchiano. El sanchiano es un idioma extraño y difícil, pero adelantaba lo siguiente. Y en ese pleno van a preguntarle por las actividades profesionales de su mujer. Sí. ¿Usted cree que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien? Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, Antonio. Pero ¿no cree que como mínimo es polémico que la gente diga la mujer del presidente de gobierno, en este caso Begoña Gómez, escribe cartas de recomendación es que no a son empresas es que no son cartas de recomendación, Antonio. para hacer ayudas públicas? No, es que no son cartas de recomendación. Solo una duda, ¿usted lo sabía que esas cartas existían? Mire, son declaraciones de interés. Una declaración de interés a un concurso donde además de la cátedra de, en este caso, mi esposa, había más de una treintena de instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid. Amigo, la explicación es lamentable. Son declaraciones de interés, no son cartas de recomendación. Hagan ustedes caso a las empresas que se presentan a ese concurso del amigo Carlos Barrabés, que compitiendo, hay que saber algo de todo en la vida, un poquito, muy poquito. No conozco concurso de la administración pública de ninguna, y mira que tenemos, en el que gane alguien que presenta precios 4 veces más grandes que el segundo descartado. Por cierto, y si además lleva una carta de la señora Begoña Gómez, firma, puño y letra, pues oye, eso es blanco y en botella. Pero bueno, ahí está la tesis de las declaraciones de interés. Sí, las de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. María. Completamente de acuerdo con lo que estás comentando. Cuando la administración, que tiene que ser imparcial y recibe las propuestas de cualquier empresa para un concurso público o subvenciones, ninguna va acompañada ni de cartas de interés, ni de recomendaciones, ni de nada. Es más, eso podría interpretarse como una presión precisamente hacia el tribunal o la administración, que tiene que decidir, que tiene que abrir esos sobres que están cerrados, que son plicas y que es información confidencial. O sea, es que yo es la primera vez que oigo esto. Por otra parte, si hablamos de esas presuntas relaciones que anuncia Manos Limpias, ¿no?, de Begoña Gómez en relación a estas adjudicaciones y subvenciones, Manos Limpias puso sobre la mesa otro dato muy importante. En el caso, por ejemplo, de Europa Globalia, tenía al parecer una deuda de 55 millones de euros. O sea, tú no puedes contratar con la administración o recibir subvenciones si tienes una deuda pública. Por otra parte, había un acuerdo del Congreso de los Diputados en la pandemia donde no se podía adjudicar subvenciones a empresas con un tema contaminante, por el Tratado también de París. Eso está acreditado en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, ese tipo de subvenciones que son troceadas, de esos 475 millones famosos en 200 y pico millones cada vez, se tenía que informar a Europa. Tampoco el Gobierno de España informa a Europa. Y además, Sánchez presidía ese Consejo de Ministros donde se tenía que haber abstenido y estuvo allí y no hizo nada. Es decir, tenemos una serie de indicativos que ha puesto Manos Limpias sobre el juzgado de instrucción número 41, que además hay un secreto sumario y que si el juez ha abierto diligencias de investigación, por algo será. Sergio.
Yo simplemente digo que ante la prensa internacional, pues España está quedando fatal. Ya vimos todos los medios de comunicación internacionales poniendo titulares de Sánchez está pensando el dimitir por supuestos casos que implicarían a su esposa por corrupción, etcétera, etcétera. Y esto internacionalmente nos deja como un país de segunda, porque en toda la Unión Europea que hayamos escuchado que una mujer del presidente pueda estar implicada en casos de corrupción no lo hemos vivido en muchísimo tiempo. Y otra cosa importante que quiero recalcar aquí, aparte de lo de su esposa, es el famoso tema bulos, que llevan todo el rato diciendo el tema bulos, e incluso intentando hacer el tema de una agencia antibulos y tal. Esto es muy importante porque al final, si un bulo lo declara el Estado y el Gobierno, lo que ellos consideran, al final ellos tienen el aparato censurador para decir si esta noticia a mí no me interesa o nos puede caer mal a nosotros, censurarla como un posible bulo. Y esto es muy importante porque son métodos que se hacían en la Unión Soviética de esta noticia es falsa porque lo digo yo, no porque lo diga un órgano internacional. Y eso puede ser muy peligroso a largo plazo porque eso nos puede llevar a una posible dictadura. Bueno, y en el concurso es que hay 1000 detalles, lo cojas por donde lo cojas, hay 1000 hilitos que llevan al final a que esto fue un dedazo a favor de ese señor que la amparaba a ella en unos cursos, en unas universidades, algunas de ellas públicas, como la Complutense, que sin ese señor pues no le hubieran dado. Es un do des que decían los romanos, yo te doy para que tú me des. Bien, eso queda bastante claro, sobre todo porque en esos concursos se eligió, y eso está escrito en el acta de esos tribunales, dice, mira, le damos el concurso a la empresa del tal Carlos Barrabés por motivos subjetivos. Alguno podía echarse las manos a la cabeza y dice, ¿cómo la administración decide un concurso por motivos subjetivos? Tiene que ser algo concreto, los precios, la entrega, la experiencia, cosas que se puedan palpar. Los motivos subjetivos, pues hombre, está muy bien en el diván de los especialistas de la psicología o de la psiquiatría, pero en los concursos de la administración, uy, qué pinta tiene esto. Y ahí estamos. Por cierto que los cursos en esas universidades era aprenda usted a pedir fondos para. Es que lo cojas por donde... No, esto no tiene salida. Espero que el abogado Camacho sea bueno, porque si no van arreglados. Y por conexidad, quiero hablaros un poquito del hermano, el que es director de orquesta, el que cobra de la Diputación de Badajoz, el que trabaja por videoconferencia, teletrabaja, vive en Portugal, se beneficia de una fiscalidad más favorable, que digo yo que habrá pedido permiso para teletrabajar lejos del país donde le pagan la pasta, la Diputación de Badajoz. Pues miren por dónde aparece un escrito de la Diputación de Badajoz, como el que dice no. Este escrito lo que dice es que allí el señor que se llama David Azagra, nadie sabe por qué, porque se llama Azagra, no, Azagra no se llama, es como una especie de nombre artístico. Yo, aquí otra retahíla de preguntas, ¿cómo se puede ser el musicólogo de la Diputación de Badajoz? Tendrá que dirigir alguna orquesta, ¿no? Organizar festivales, sí, pero es el que dirige las orquestas, ya. ¿Y eso cómo se puede ensayar por videoconferencia? No tengo idea. Segunda pregunta, por empezar la retahíla de preguntas. Dice, alguien que cobra, no digo que sea funcionario, que no lo es un contratado de la Administración, en este caso de la Diputación Pacense. Y puede vivir fuera del país, puede ser ciudadano fiscal portugués y cobrar un sueldo público, no es funcionario, pero cobra un sueldo público, de una diputación de otro país. Esto, aparte de que es un dedazo en favor del hermano del presidente, del tal David Azagra, es completamente, si en este país hubiera sindicatos libres, y los hay, quedan poquitos, pero especializados en el tema de la función pública, tendrían que estar personados ya en el juzgado, porque esto es insoportable.
Desde luego, de hecho, menos mal que la Diputación por lo menos se baja del burro y aprueba por mayoría, por unanimidad, una comisión de investigación sobre el caso del hermano del presidente. Tenemos a la mujer, tenemos al hermano, o sea, y vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. Y creo que has dado con la clave del asunto, es decir, si estás cobrando un sueldo de una Diputación y una entidad pública, está claro que tienes que tributar en España, porque eso lo vamos. Tú eres economista y lo sabes mejor que nosotros. Vamos, ¿no? Anda, que no se ponen fieros los de la agencia tributaria con los que no son residentes. Hacemos una pausa para publicidad, seguimos enseguida con el hermanísimo. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día, los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos, los problemas que no interesan a la clase política, con rigor, con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en dos continentes. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día, los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos, los problemas que no interesan a la clase política, con rigor.
Tengo que manifestar mi simpatía, entre comillas, eso sí, por el tipo este, el hermanísimo, porque se ha buscado un apellido como de la tierra, David Azagra, ¿eh? Un apellido falso, una especie de alias para sus tropelías. Y hoy hemos sabido que este hombre ha colocado a dedo a un antiguo fontanero de la Moncloa para vender sus óperas en Portugal. Dice, mira, ya que estoy aquí entre dos mundos, a ver si saco algún escudo, ahora ya euro, de la cosa portuguesa, ¿no? A ver si tal. Este es un puesto, el del fontanero de Moncloa, que se ha autorizado, naturalmente sin concurso, que le supondrá un sueldo de 55.267 euros y el ciudadano en cuestión se llama Luis María Carrero. Bueno, del gabinete de presidencia a vender pues conciertos del hermano del presidente del gobierno. Bueno, ni en el caso de Imelda Marcos, así les digo, tercermundista total. Sería muy bueno preguntar a 100 músicos al azar cuántos de ellos teletrabajan, porque ya te digo yo que el 100% te dirá que no. Eso es muy extraño, el teletrabajar haciendo música. Y de hecho, tanto que se quejaba el PSOE y lo que el Pedro Sánchez con el supuesto paraíso fiscal que hay en Madrid para eludir impuestos y de todos los países como Holanda, etcétera, etcétera, que tienen más bajos impuestos que España, que no era justo, pues mira, el hermanísimo de Pedro Sánchez está viviendo en Portugal pagando menos impuestos y cobrando dinero público. A ver quién se lo explica. ¿Cómo se cuece la cosa, ¿no? Exacto. Ya. Bueno, volvamos al pandemonium catalán, el teatrillo, podríamos llamarle, porque hoy hay que decir algunas cosas. Vamos a hablar de Esquerra Republicana y del tal Oriol Junqueras, ese que allí le conocen como el predicador o el musén, estas cosas, ¿no? Bueno, este hombre ha dinamitado su propio partido, está en franca descomposición, por lo tanto, pues... pero hoy ha revelado su verdadera naturaleza. El santón no era tan santón y era pues, mucho más hedonista de lo que nos pudiera parecer. ¿Por qué? Porque al final ha venido a reconocer Oriol Junqueras que para él es implanteable esto de ir a otras elecciones y que todo dependerá, aquí lo que priman son los intereses del partido, todo dependerá si esa Generalitat de Illa, en hipótesis, es generosa con los cargos intermedios de Esquerra que ya están allí. Y si les dan algunos carguillos más en el Ayuntamiento de Barcelona, que ha acabado siendo la moneda de cambio, pues a lo mejor sí. No se compromete. De hecho, este es dimisionario ya. Se va el día 10 de junio. Bueno, estas cosas que no sé cómo se lo van a tomar porque Esquerra es un partido claramente asambleario y estas cosas de pecunia olet no les van a sentar muy bien a la militancia, digo yo. Vamos con Junqueras. Esquerra tiene la llave para decidir en Cataluña. Las opciones pasan por evitar el bloqueo o retrasar los tiempos para permitir una vuelta a las urnas. La salida de Oriol Junqueras después de las elecciones europeas dejaría a Esquerra en todo caso en manos de Marta Rovira. Su secretaria general, fugada de la justicia en Suiza, está además pendiente de las consecuencias que pueda tener para su caso la aplicación de la ley de amnistía. Está imputada por un presunto delito de terrorismo en el caso Tsunami y este próximo miércoles debería declarar ante la justicia. En todo caso, será ella, a la salida de Oriol Junqueras, quien se haga cargo de las negociaciones para una posible investidura de ella. Sin candidato en firme de cara a una repetición electoral, son pocas las opciones que se le plantean a Esquerra para querer forzar una repetición electoral. Todo ello excepto que un recurso de amparo ante el Constitucional pudiese decidir tras la amnistía sobre la inhabilitación de Junqueras para que éste se pudiese presentar. Que Esquerra optase por investir a ella pasaría en todo caso por una negociación para que el grupo independentista entrase a formar parte del gobierno de la Generalidad, pero también del Ayuntamiento de la ciudad condal. Y todo para que Esquerra no pierda su cuota de poder en detrimento de Junts, que ya es la segunda fuerza por detrás del PSC. O sea que el santón de la independencia, en el fondo, la tela es la tela. Exactamente, al final lo que más le interesa a los independentistas es quedarse con su sillón y no abandonarlo. Es muy extraño el tema de que lo hemos como medio normalizado, el intentar hacer gobiernos desde el extranjero, que esa cosa nunca la habíamos hecho y nunca se había escuchado. Yo muchas veces hablo con políticos de Hungría y les comento la situación. Y digo, imagínense que Orbán, un gobierno así como ellos le llaman ultraderechista, empezase a hacer un gobierno con alguien en el extranjero. Todos los medios internacionales estarían diciéndole que es una barbaridad, cómo hace eso. Pero aquí en España... Además fugado de la justicia nacional, ¿no? Sánchez
con su palabrería, ha intentado normalizarlo internacionalmente y nacionalmente. Y otra cosa, como lo hemos visto, intentar hacer un gobierno del PSC con RC causaría que finalmente Junts pasara aún más la rueda por encima de RC, porque ya hemos visto que se ha quedado con 21 escaños, muy poquitos, y Junts además dinamitaría el gobierno central. Entonces, Esquerra está contra la espada de la pared porque nuevas elecciones electorales en Cataluña sería su derriba total y además en las elecciones generales también perderían muchísimos escaños y estarían prácticamente desaparecidos. María. Sí, yo creo que Esquerra no es tan fácil que tire la toalla con coger poder nuevamente, porque sin poder en las instituciones está claro que el partido va a declive mucho más grande. Pere Aragonés se retira, pero yo creo que se lo han cargado internamente precisamente para asumir las riendas de las negociaciones de Junqueras, no desde Pere Aragonés precisamente. Y bueno, Marta Rovira yo creo que es una intermediaria, pero que tampoco creo que tenga el poder de tomar decisiones realmente de partido. Creo que pasan por un momento muy amargo. Gabriel Rufián no creo que esté tampoco pasando por sus mejores etapas, ¿no? El lenguaraz está muy calladito. Exactamente. A ver quién acaba llevándose el gato al agua y ahí se echará de cabeza. Decías quién llevará la voz cantante de esas negociaciones. Marta Rovira. Y Marta Rovira, que está fugada en Suiza, algunos interpretan que lleve el peso, la fugada desde Suiza de esas negociaciones, es para que Esquerra se pueda acercar a ella sin que Junqueras pague por ello, pero la gente tiene memoria y los que están en su partido, pues que están bastante quemaditos ya con Oriol, no con Oriol, con toda esa generación de dirigentes que les ha metido en el lío de el procés, etcétera, etcétera, y que no ha demostrado con su gestión de la Generalitat que no saben, lo han gobernado. Si para un independentista gobernar mal la Generalitat acaba siendo un fin, pues entonces muchos han dicho, mira, paso de votar a estos porque para eso pues mejor dejarlo como siga, como está. Bueno, hablamos ahora del Partido Popular, porque Alberto Núñez Feijóo ha ordenado a sus alcaldes y concejales que casi como que dejen el bolígrafo en la mesa y se pongan a hacer campaña europea. Es el último esfuerzo nacional, dice, contra Sánchez antes de las generales. Bueno, pues no sé yo si esto tiene mucho sentido o poco, porque las europeas, las gane quien las gane, pues tampoco van a tener una implicación tan relevante en la vida pública española, creo yo. Bueno, y además es que lo de echar a Sánchez es muy curioso, porque es que el PP y el PSOE en Europa votan el 88,28% de las veces exactamente igual. Sí. O sea, que no tienen ningún tipo de diferenciación. Y una cosa más es que González Pons, el eurodiputado del Partido Popular, en un debate electoral que se hizo hace poco, dijo: en Bruselas somos coalición con el Partido Socialista, seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y con los Verdes. Y lo dijo tan claro. Entonces ya vemos por dónde van las cosas. Y los dos partidos, junto a los Verdes, además, son los que defienden la Agenda 2030. Prácticamente es que son lo mismo en Europa. Entonces, si quieren un voto alternativo, los que realmente quieren esa chance y rechazar el Pacto Verde, el único partido que ha hecho todas esas cosas ha sido Vox. Bueno, de todas maneras, esto de la circunstancia electoral en el Parlamento Europeo ha permitido ver una imagen que solo se ve en campaña electoral y no en todas. Y es que alguien cuelgue una bandera de España en la sede del socialismo en la calle Ferraz. Ahí la tienen. Hombre, no es tan grande como la de otras ocasiones. En algún mitin de Sánchez hemos visto alguna más grande, pero es muy significativo este interés por españolizarse cuando llegan las elecciones, estas cosas que hacen los socialistas que no dan puntada sin hilo. Esto lo hacen muy bien, pero lo que mejor hacen los socialistas, sin embargo, es sancionar al disidente. Eso lo hacen como buen partido de origen marxista, a pesar del congreso aquel de abandono del marxismo. Bueno, hoy María Jesús Montero le han preguntado a la ministra de Hacienda, vicepresidenta también, oiga, esto de la sanción a Javier Lambán, ¿qué? Dice, no, está muy bien sancionado porque aquí la disciplina de voto se tiene que mantener. En lo que para algunos es sin duda, la sanción a Lambán, quiero decir, es sin duda un aviso a navegantes. Ni os mováis porque, como decía Guerra, otro gran socialista, el que se mueve no sale en la foto. Vamos con Montero.
Yo creo que en política hay que ser coherente respecto a las cuestiones que a uno le parecen que no están en línea con lo que piensa. Y ser coherente no significa saltarse la disciplina del grupo, la disciplina de voto, sino que conllevaría otro tipo de cuestiones. Nosotros, siempre que hay alguien que se salta esa disciplina de forma clara y además explicitada, ¿no?, del porqué en un tema tan importante que en estos días se ha demostrado el porqué de los indultos de la amnistía, ni más ni menos han servido para derrotar al independentismo en las urnas. Pues demuestras, hija mía, una falta de humanidad tremenda. El hombre avisó que era para él un conflicto de conciencia y se marchó discretamente de la votación, no hizo ni un movimiento, fue elegante hasta el último minuto. Cuenta en su favor que ha sido presidente de una autonomía importante y que ahí lo ha hecho pues también como ha podido y también como ha sido servir a su partido en Aragón. Está enfermo, está en el Senado y no le dejáis disentir, pues eso tiene un nombre en política, ¿eh? María. Sí, de hecho Lambán a su manera es un poco un verso libre, como dices, muy elegante, muy discreto, muy en su línea, pero efectivamente no tiene por qué comulgar con su partido en todo al 100%, porque si no sería un partido democrático, aunque ellos se vendan así. Y por otra parte, pues María Jesús Montero, la ministra, no deja de ser una delfina, ¿no?, de Pedro Sánchez, ¿no? Y incluso ella, yo creo que hace unos días se veía como la posible sucesora con lo que pueda pasar. Entonces, eso creo que enfadó mucho a Sánchez. Totalmente. Con ella, eso es insoportable. Exactamente. Sergio. No, y esto de lo que hablas es bastante importante. Lo que no haya democracia interna dentro del partido es que esto es un caso que lo vemos en Europa, pero que en otros sitios como Estados Unidos, Reino Unido, se ve perfectamente como hay discrepancias entre los mismos del partido. Lo hemos visto como, por ejemplo, las votaciones para el presidente del Congreso en Estados Unidos. Ha habido votaciones en contra, votaciones a favor dentro de su mismo partido. En el Reino Unido, cuántas veces han votado contra Boris Johnson, etcétera, etcétera. Es una de las cosas más normales que por desgracia aquí en España no hay, y el control tan antidemocrático es prácticamente una dictadura de los partidos. Bueno, llegamos a ese momento que espera doña María Montero, que es cuando nos vamos a poner a hablar aquí del caso de las mascarillas en Canarias. Hoy hemos sabido, y seguramente pues no es más que la guinda de un caso que tiene mucha tela, que el director de la empresa que compraba las mascarillas para toda España, de Ingesa, avisó mediante un email al Servicio Canario de Salud y le dijo que tened cuidado por el incumplimiento contractual de las empresas que os tienen que mandar las mascarillas. A pesar de eso, se recibieron en Canarias, no eran las adecuadas, no sé qué hicieron con ellas, pero las pagaron y no reclamaron la pasta. O sea que, bueno, repetimos el caso de Baleares, donde, por cierto, hemos empezado ya a descubrir que fue el Ministerio de Transportes el que propuso esas compras con esas empresas, todo este lío. María, tú te lo sabes mejor que yo, cuéntanoslo. Pues llevamos casi 3 años con este caso. Lo destapamos nosotros, como bien sabes, en marzo del 2022 y llevamos pues como unos 75 reportajes de investigación, nada más y nada menos. Y te doy buenas noticias. En unos días Manos Limpias va a formalizar una querella contra el ministro Ángel Víctor Torres, que en ese momento era presidente de Canarias, como sabes, ante el Tribunal Supremo, y la Cámara Parlamentaria tendrá que votar si lo afora o permite el desaforamiento, precisamente para investigarlo. ¿Por qué? El caso que estás apuntando es una empresa de coches que no tenía nada que ver con el sector sanitario, que cobró efectivamente a dedos, adjudicación a dedo, 4 millones de euros por unas mascarillas no homologadas en Europa y que nunca las entregó, y además, con perdón de la ironía, no sabe dónde está la pasta, pues están imputados. Perdona, ¿esto es además de lo de la implicación con la firma de Coldo y todo eso? Eso es una empresa. La firma de Coldo tiene que ver con Soluciones y Gestión de Apoyo, que es otra empresa adjudicataria de suministros de mascarillas por unos 10 millones de euros, que también concede Ángel Víctor Torres siendo presidente, de las cuales una de las adjudicaciones también destapamos en un documento del Servicio Canario de Salud, que no eran precisamente aptas para hospitales.
unos 2 millones y pico también de adjudicación. Luego hicieron como un documento enviando a Sevilla, que se formalizara, que luego parecía que eran válidas. O sea, tienes una empresa que nunca entregó las mascarillas imputada a la fiscal europea, Soluciones y Gestión de Apoyo, que cobró 10 millones de euros, y otra empresa más, Danco y Tanoja, que son del mismo empresario libanés, también investigados, que cobraron unos 13 millones de euros y que precisamente en la residencia de este empresario libanés, aquí en una zona residencial de Madrid, Ángel Víctor, fue visto también una serie de encuentros, de cenas y tal, donde este empresario, a unos testigos que están protegidos por la Fiscalía Europea en este momento, dijo: me voy a hinchar a pasta. Si tienes 3 escenarios, un ministro, con esta primera empresa a la cual se refiere esta noticia de hoy, que además nosotros le pillamos en una foto, en una marisquería en Fuerteventura, con el cuñado de este señor que está imputado y con su asesor fiscal comiendo, Ángel Víctor comiendo, con el asesor fiscal y el cuñado de esta persona imputada, de RR7, que es la noticia que estás sacando aquí en el programa. Otro, Soluciones y Gestión de Apoyo, 10 millones de euros en mascarillas, y la tercera empresa, Danco y Tanoja, 13 millones de euros de mascarillas. Estas 3 empresas investigadas por la UCO, por la Policía, Fiscalía Europea, Audiencia Nacional, van a ser objeto de querella por parte de Manos Limpias en los próximos días. ¿Y esas mascarillas han aparecido abandonadas en algún almacén, algo parecido a eso, quizás algún vertedero? Efectivamente, van por ahí los tiros, algunas nos cuentan fuentes que parece ser que alguna estén en algún vertedero, y luego incluso hospitales denunciaron que también tenían en los sótanos ese material inservible. Es más, un informe de la Audiencia de Cuentas acredita lo que estás diciendo, material inservible, y entonces ese informe precisamente sacó un listado de las empresas que estamos aquí mencionando que eran no aptas porque no se dedicaban al sector sanitario y además habían inflado los precios completamente. Por lo tanto, la propia Audiencia de Cuentas del Parlamento de Canarias era totalmente, no solamente ese informe del Ingesa, sino totalmente contraria a este tipo de adjudicaciones. Pero claro, ya se habían dado los contratos, ya se había pagado el dinero y ya era demasiado tarde para reclamar, como dice la noticia, como un lucro cesante. Por eso están las investigaciones y están las imputaciones. Bueno, mejor explicado que María, imposible. Y qué raro, comiendo en una marisquería. Es que si se acaban las gambas, se acaba la izquierda en España, ¿no? Exactamente. Yo solo para recordar casos pasados, porque María ya lo ha explicado muy bien, recordamos los famosos test rápidos que compró ella a China, una empresa china, que la misma China, que muy fiable no es, estos no son de que decir que una empresa china y el gobierno chino te diga que no es de fiar, ya es tela. Y es que no fueron solo 600.000, es que les volvieron a comprar una segunda vez. Luego también los famosos ventiladores que se quedaron en Turquía parados meses, o la burocracia eterna que hubo en aeropuertos para entregar material sanitario, que no quitaron toda esa burocracia, que llegaban paquetes y paquetes de material, se quedaban ahí por horario burocrático. O sea, todo este tipo de cosas, el comité de fantasma, etcétera, etcétera. Es que solo han pasado 4 años, pero ha habido muchísimas cagadas que ya no se recuerdan y que en un país normal y corriente estarían investigando todos los casos. Ahora se están intentando investigar algunos casos de las mascarillas, pero es que hay tantas cosas que se deberían de haber investigado que no acabaríamos. Y desde luego es impensable que el responsable último de ese proceso de compras, que era el ministro Salvador Illa, sea el ganador de unas elecciones con 900.000 votos en Cataluña, donde, por cierto, pues hay que ser un descerebrado si no te has leído, pues que hay compañías del entorno donde fue alcalde Salvador Illa, ahí en la Roca del Vallès, que una se dedicaba a los yesos y le compraron mascarilla, otra se dedicaba a exportar ginebra a China y le compraron, no sé si por EPIs o por lo que fuera. La de los yesos le compraron respiradores. Naturalmente, pues no, nadie los ha visto, ¿eh? Pero bueno, esos pequeños reproches no tienen que ver con el elector, según parece. María. Pues es algo sorprendente que no le pasa factura a la corrupción de las mascarillas al Partido Socialista en Cataluña. Y un pequeño inciso también, esto es un guiño a las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque siendo ministra Carolina Darias, que fue la sucesora de Illa, que ya había efectivamente adquirido este tipo de material, inservible en algunos casos, siendo ministro Illa, nosotros destapamos también una información del Ingesa con unas mascarillas no homologadas sin sello de la Unión Europea que fueron repartidas a punto de caducar en Canarias, curiosamente en Canarias, que llegaron a la Comandancia y la Guardia Civil de Las Palmas y fueron repartidas tanto para guardias civiles como para funcionarios de prisiones y residencias de ancianos. Mascarillas no homologadas. Esto lo sabemos también por fuentes nuestras policiales que están totalmente inhibidas. Y eso también ha sido incluso llevado en la anterior legislatura al Senado para quemarlas, que daría explicaciones que nunca dio, claro. Bueno,
Volvamos a las elecciones europeas. Hoy hacía reflexiones Santiago Abascal a propósito de que lo que decías tú antes, que el PSOE y el PP votan siempre como si fueran una coalición en Europa. Dice él que en un 93% de las veces. Lo contaba en la presentación de las listas de Vox al Parlamento Europeo. En Bruselas, durante estos 5 años, el Partido Popular y el Partido Socialista han sido coalición. Y cuando digo coalición, lo digo con esa expresión concreta, porque es la expresión utilizada por los dirigentes del Partido Popular para referirse al pacto que han mantenido durante 5 años en el Parlamento Europeo y que les ha llevado a votar en un 90% de las ocasiones en común, para impulsar la Agenda 2030, para imponer el Pacto Verde y para imponer la inmigración masiva que trae todo tipo de consecuencias para nuestro pueblo en forma de inseguridad, en forma de degradación de servicios públicos. Sergio. Sí, efectivamente, es lo que estaba contando antes, que al final el PP y el PSOE en Europa son prácticamente una coalición porque votan casi todas las medidas lo mismo. Y lo que he dicho antes, al final Vox es el único que está en contra de la Agenda 2030, del Pacto Verde, etcétera, etcétera. Que al final en Europa todas las regulaciones, impuestos, la inmigración ilegal, etcétera, etcétera, lo están votando los dos partidos tradicionales en España, que no tienen ningún problema en hacer coaliciones en ese tipo de votaciones. Y también es importante añadir que hace unos días, ahora no me acuerdo la ministra, pero que dijo que asoció un poco la violencia que había habido contra Robert Fico en Eslovaquia con los mensajes de violencia de Vox, cuando realmente Robert Fico es antimigración, está en contra de la ideología de género, etcétera, etcétera. O sea, que se tendría que estudiar un poco más. El cuentito les ha salido mal porque el agresor, el que le disparó 5 tiros al primer ministro de Eslovaquia, no era un peligroso ultraderechista, sino que era un tío que escribía poesía y que estaba en grupos antimilitaristas y no sé qué, aunque luego pues tuvo el delirio y puso la vida en juego del primer ministro de Eslovaquia. Que el apellido lo pronunciamos muy mal porque esa C que de los centroeuropeos no la sabemos pronunciar. Estoy seguro que tú sí. Sí, un poquito más. Y solo un pequeño de ¿no? Fico, sí. El que disparó al primer ministro de Eslovaquia fundó un movimiento, el partido Movimiento contra la Violencia. Contra la violencia, eso era una antiviolencia. Lo que pasa es que tuvo un mal momento. Pero si hubiera sido un tío con pasado nazi o algo por el estilo, bueno, ¿cómo estaría el patio? María. Y que un primer ministro además que se declarara contra la inmigración ilegal, por ejemplo. O sea que, claro que es que en Europa si te manifiestas en contra así de premisas, ¿no?, de la Agenda 2030, parece que ya no eres un buen político. Nosotros, por ejemplo, lo que estaba comentando él, ¿no?, nos afecta sobre todo a nosotros, los canarios, que somos la primera frontera con Europa de la inmigración, somos los canarios, ¿no? Y, por ejemplo, López Aguilar, ¿no?, hablando también de eurodiputados, que ha hecho una gestión desastrosa y que a los canarios no nos representa. Por ejemplo, el otro día se firmó un pacto migratorio, curiosamente en Europa, que empieza a tratar de poner ya más barreras contra lo que está pasando y claro, ya se montó un follón porque López Aguilar parece ser que está como un poco a favor cuando los socialistas han sido café para todos y que lo estamos pagando los canarios y el resto de la península, como bien dices, sabes, ¿no? Es muy curioso. Hay 15 países europeos, entre los cuales no estamos, que quieren medidas contra la inmigración ilegal, que ya empieza a ser hora. Está cambiando todo eso, dentro y fuera de la Unión Europea, porque el Reino Unido está por mandarlos a Ruanda y desentenderse completamente. En cambio, el gobierno español está en hacer anuncios de que va a regularizar a 500.000, que eso produce un efecto llamada sobre Canarias brutal, y otra cosa que ha pasado bastante desapercibida, que los inmigrantes ilegales tengan los mismos derechos en la seguridad social pública, que eso es algo absolutamente que no podemos pagar. Será el capricho de quien queráis, pero no lo podemos pagar, así de claro. Bueno, no sé cuánto nos queda de programa, pero creo que estamos llegando a nuestra estación término, efectivamente, porque hemos contado la actualidad, la hemos interpretado, se la hemos contado con todo lujo de detalles, con alguna aportación que nos ha traído nuestra amiga de Canarias. Y que, bueno, pues yo creo que ahora lo que toca es agradecerles a ambos su presencia aquí y sus opiniones todavía más, y a ustedes su paciencia y su interés. Ahora, eso sí, para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad
Nos vemos aquí con Marina Álvarez en El Día en 30 minutos. Con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla. Y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día. Los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos. Los problemas que no interesan a la clase política. Con rigor, con análisis y con conciencia social. Dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando.
La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. El día en 30 minutos. Pedro Sánchez ha rechazado, dice él completamente, que los socialistas vayan a apoyar al candidato de Junts, Carles Puigdemont, en esa carrera para ser el nuevo presidente catalán. Sánchez cree que no tiene Puigdemont mayoría y, por tanto, cree que todos los caminos de la elección conducen necesariamente al candidato socialista Salvador Illa. Puigdemont tiene, dice Sánchez, que asumir la realidad, y la realidad es que no existe una mayoría independentista en el Parlamento catalán. Eso que es la primera vez que pasa desde que se votan las cosas en Cataluña, y por lo tanto tiene que convencerse Puigdemont de que no tiene opciones. Ahora, eso de que no le va a apoyar Sánchez forma parte del entorno de las promesas de Sánchez. Algunos creen que hay que preocuparse, cuando promete algo hace justamente lo contrario con asiduidad, y otros pues se van a creer de buena fe lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Marina Álvarez. Sí, Sánchez además le ha trasladado a Junts que ellos ya han cumplido y que tendrán la amnistía dentro de 2 semanas. Bueno, lo cierto es que a esta norma aún le queda mucho recorrido para ser efectiva. A partir del próximo 30 de mayo, los jueces tienen un plazo de 2 meses para levantar las medidas cautelares y estudiarse al dedillo la ley de amnistía. Durante este tiempo, si aprecian que no se ajusta a derecho, tienen 2 vías: o interponer una cuestión de inconstitucionalidad aquí en España o acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ojo que un fallo reciente del Constitucional cerró la puerta a resolver sobre la amnistía antes de que lo hiciera Luxemburgo. Emprendida esta vía, la amnistía quedaría paralizada hasta que se resuelva el recurso, lo que podría alargarse, ojo, hasta 2 años. Esto incluye, según la mayoría de juristas, las órdenes de búsqueda y captura, como la que tiene ahora mismo Puigdemont. Sánchez se niega a apoyar a Puigdemont. Eso está completamente descartado. Saben en Moncloa que el apoyo de Junts es esencial para continuar con la legislatura. Dice el presidente sobre Cataluña y su candidato Salvador Illa que será presidente solo porque a él sí que le dan los números. A ver, el señor Feijóo entonces quería ganar las elecciones y quería sumar una mayoría parlamentaria con Abascal para poder formar un gobierno de coalición. Bueno, obtuvo un primer puesto, pero no obtuvo una mayoría parlamentaria. El señor Puigdemont se encuentra en una situación muy parecida. Él quería ganar las elecciones, quería sumar una mayoría parlamentaria independentista en el Parlamento de Cataluña y no ha logrado ni una cosa ni la otra. Al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido presidente en el nuevo Parlamento de Cataluña. El prófugo de la justicia española cuenta ya los días para decir adiós al que califica de exilio por parte del Estado español. Él insiste en presentarse a la investidura, amenaza con desestabilizar al gobierno de Sánchez, pero el socialista le recuerda que él ya ha cumplido con su parte del acuerdo, la amnistía. El próximo 30 de mayo la norma será aplicada de manera definitiva, pero la anulación de la pena de los condenados no se va a aplicar de forma automática. Plantear una cuestión prejudicial sobre la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llevaría a la suspensión de la aplicación de la misma. Es decir, que hasta que no se pronunciase el órgano judicial, la ley que Sánchez ha prometido a Puigdemont no se puede aplicar. Los plazos que se manejan son de hasta 1 año y medio, a lo que hay que sumar que el magistrado que dictó la orden de detención contra Puigdemont también aplique esta norma. Vamos con la crisis de Esquerra Republicana. Hoy se han dado cuenta en el Partido Independentista de que, hombre, si se va a Junqueras el día 10 después de las europeas, si la secretaria general está fugada en Suiza, ¿quién va a tomar decisiones? Si les apretan para que apoyen a Illa y les apretan para que apoyen a Puigdemont, ¿quién acabará decidiendo eso y con qué autoridad? Siendo que el Congreso lo han enviado a finales de noviembre. Bueno, hoy han decidido cómo se va a hacer. Se va a hacer consultando a las bases, que es una cosa de estas absolutamente sutil y maravillosa. Bueno, por un lado eso, por un lado que se consultará las bases para tomar una u otra opción, y por otra
hemos conocido la cara oculta de Junqueras, el santón de la independencia, el predicador, como le llaman en Cataluña. Bueno, pues hoy el predicador ha demostrado ser un poquito más hedonista, como, en fin, sus maneras al salir de la cárcel ya presagiaban, y hoy ha vinculado esto de apoyar a Illa a una cuestión de generosidad para con los intereses de su partido. Los intereses de su partido, porque habla de, bueno, que mantengan a los técnicos intermedios de Esquerra que ya están en la Generalitat, o que abran un espacio de poder para Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, donde manda un alcalde socialista. Esas cosas son las que determinarán, según Junqueras, no creo que le guste mucho a la militancia de un partido bastante asambleario, pero según Junqueras son las que pueden condicionar un apoyo, aunque sea con la abstención, a Salvador Illa. Esquerra tiene la llave para decidir en Cataluña. Las opciones pasan por evitar el bloqueo o retrasar los tiempos para permitir una vuelta a las urnas. Y es por ello que desde la dirección del partido han pedido a sus bases si avalan o no la investidura del candidato del PSC. La salida de Oriol Junqueras después de las elecciones europeas dejaría a Esquerra en todo caso en manos de Marta Rovira. Su secretaria general, fugada de la justicia en Suiza, está además pendiente de las consecuencias que pueda tener para su caso la aplicación de la ley de amnistía. Está imputada por un presunto delito de terrorismo en el caso Tsunami y este próximo miércoles debería declarar ante la justicia. En todo caso, será ella, a la salida de Oriol Junqueras, quien se haga cargo de las negociaciones para una posible investidura de Illa. Sin candidato en firme de cara a una repetición electoral, son pocas las opciones que se le plantean a Esquerra para querer forzar una repetición electoral. Todo ello excepto que un recurso de amparo ante el Constitucional pudiese decidir tras la amnistía sobre la inhabilitación de Junqueras para que éste se pudiese presentar. Que Esquerra optase por investir a Illa pasaría en todo caso por una negociación para que el grupo independentista entrase a formar parte del gobierno de la Generalidad, pero también del Ayuntamiento de la ciudad condal. Y todo para que Esquerra no pierda su cuota de poder en detrimento de Junts, que ya es la segunda fuerza por detrás del PSC. ¿Puede un presidente del gobierno prometer algo que no está en su mano? ¿Se cree acaso que somos tontos? Pues sí, de los creadores de la serie La economía española va primero como una moto y luego como un cohete, ahora llega otra miniserie, Pedro el Trilero, en la que Sánchez trata de engañar a Puigdemont con eso de a ver si sabes dónde está la bolita, a ver si sabes cómo va la amnistía, yo ya he cumplido aunque a ti no te valga. Si el de la Moncloa trata de ganarse a Puigdemont con el cuento de que habrá ley de amnistía en 2 semanas y él ya ha cumplido su compromiso el 30 de mayo, subestima y mucho al fugado independentista. Se puede decir que Puigdemont es un histriónico, un fanático, un mesiánico o un cobarde, o un tipo alejado de la realidad, pero no, de ningún modo se puede decir ni que sea un mentiroso ni que sea tonto. Cuando el Supremo chute la ley de amnistía al Tribunal Europeo de Justicia, a través probablemente de una cuestión prejudicial, todo lo que Sánchez dejó hacer en el texto a los de Junts puede quedar escrito en tinta invisible, es decir, puede quedar borrado por Europa, cuando dentro de mucho tiempo, me parece a mí, acabe desestimando la ley de amnistía. Cabe incluso pensar que no permitan ni siquiera la vuelta de Puigdemont a los Tarradellas a Cataluña. Así que el sueño de la amnistía habrá servido, si acaso, para que los independentistas reciban un balón de oxígeno que no tenían y para que Sánchez haya obtenido esos votos que han permitido su investidura y poco más. Tanto jurista no puede equivocarse en algo. La ley de amnistía no entra, no cabe en nuestro derecho. Y Begoña Gómez ha fichado como su abogado al exministro de Interior del PSOE, Antonio Camacho. Este letrado ya está personado ante el juzgado que investiga si Begoña incurrió en tráfico de influencias y que decidirá en las próximas semanas si decide imputarla. Camacho sustituyó a Rubalcaba al Frente de Interior en 2011 y es uno de los abogados más próximos a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. El juez, por cierto, ha arrancado este viernes las diligencias del caso Begoña con la declaración como testigos de varios de los periodistas implicados. Sánchez ha asegurado hoy que su mujer no hizo nada mal. ¿Usted cree que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien? Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, Antonio. Pero ¿no cree que como mínimo es polémico que la gente diga la mujer del presidente de gobierno, en este caso Begoña Gómez, escribe cartas de recomendación
Es que no son empresas... es que no son cartas de recomendación, Antonio. Para hacer ayudas públicas. No, es que no son cartas de recomendación. Son una duda. ¿Usted lo sabía que esas cartas existían? Mire, son declaraciones de interés. Una declaración de interés a un concurso donde además de la cátedra de, en este caso, mi esposa, había más de una treintena de instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid. Saben, cualquier oportunidad es buena para echarle la culpa a la derecha. La derecha tiene la culpa de todo y si es la ultraderecha ya ni les cuento. El guión no termina de cuadrarles, pero ha sido el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia el que ha puesto algunos elementos de este gobierno a señalar de un posible aumento de la violencia política a la ultraderecha, siendo que en España las agresiones las ha sufrido precisamente la derecha. Los actos vandálicos, las agresiones, los asaltos en campaña electoral, todo eso ha venido de la izquierda radical sobre la derecha política. Son las imágenes que han dado la vuelta al mundo. El atentado e intento de asesinato al primer ministro de Eslovaquia ha hecho que todos los líderes europeos, además de condenarlo, se pongan de frente ante la violencia contra los políticos. Sin embargo, esto no es algo aislado en España. No a niveles tan graves como un tiroteo contra un presidente, pero sí agresiones, escraches y episodios lamentables. En 2015, un joven de 17 años fue detenido tras dar un fuerte puñetazo en la cara al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Claro. En 2012, Cristina Cifuentes fue increpada, escupida y rodeada por manifestantes que protestaban contra los recortes gubernamentales. En 2019 era Begoña Villacís la que lo sufría, pero esta vez de forma mucho más grave, ya que estaba embarazada de 9 meses. Varios integrantes de la plataforma de afectados por la hipoteca la rodearon, increparon y siguieron en la pradera de San Isidro. Pero si hay un partido experto, por desgracia, en agresiones, es Vox. Rocío de Mer, diputada de esta formación, fue apedreada y en consecuencia tuvo una brecha en la ceja. Una agresión que para el gobierno fue un bulo, de esos que ahora critican tanto. Darío Dabs, candidato de Vox por Pontevedra, también fue agredido durante un mitin durante las pasadas elecciones gallegas. Y en mesas informativas de este partido también han sufrido episodios similares, desde agresiones hasta amenazas e insultos. En apenas 10 años, el partido de Santiago Abascal ha llegado a sufrir hasta 150 ataques. Pero para Sánchez y su séquito de ministros, las agresiones que sufre la derecha son o bulos o algo exagerado, pero son justamente esas formaciones las que más agreden a otros. Sumar y Podemos se han anotado un tanto dentro de la coalición del gobierno con eso de los barcos que llevan armas y que el gobierno acaba de prohibir que entren en los puertos españoles. Con ello, Sumar pone en riesgo el envío de armas a Ucrania desde algún lugar de los puertos españoles, con eso del barco que tenía previsto fondear en Cartagena, el Borkum, que fue la voz de alarma en todo este escándalo y que luego se confirmó que tenía un lugar de destino, Eslovenia, y que además la empresa que compraba esas armas era una empresa alemana, pero es igual. El asunto es que no se podía de ningún modo consentir que pasaran armas por los puertos españoles y la parte socialista del gobierno ha comprado el discurso de Sumar y de Podemos. Nueva guerra entre la coalición del gobierno, esta vez por el carguero Borkum, que transporta armas con destino a la República Checa. La idea inicial era hacer una escala en Cartagena y de ahí continuar su viaje. Finalmente, el buque ha comunicado que hará la parada en Eslovenia para trasladar la carga a su destino final. El puerto de Escombreras iba a recibir el barco, pero la política y las polémicas han hecho que no fuese así. El barco con bandera Antigua y Barbuda ha sido criticado por suponer que el armamento que transporta es para Israel. Pablo Echenique e Irene Montero se han pronunciado criticando el transporte. La responsabilidad de inspeccionar el carguero Borkum es del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Si ahí hay armas que llegan a Israel a través de la República Checa o como sea y sirven para asesinar niños palestinos, será él quien habrá convertido a España en cómplice. Además, Podemos presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional para que retenga e investigue el
contenido del buque Borkum. El Ministerio Fiscal respondió. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide el archivo de la denuncia presentada por Podemos relativa al carguero Borkum, al no existir indicios que avalen los delitos a los que se refiere la denuncia. La denuncia está basada en hechos conocidos a través de los medios de comunicación, sin documentación fidedigna que la acompañe y no aporta indicios racionales de criminalidad fundamentados y bastantes para justificar otra decisión distinta a su inadmisión a trámite. Óscar Puente, ante los ataques recibidos, publicó en sus redes un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que aparece que Borkum estuvo en la aduana de Las Palmas de Gran Canaria, con origen la India y destino República Checa. En su interior porta cargadores para armas con carga explosiva y cartuchos de TNT. Sumar pidió explicaciones al gobierno y afirmó que iba a solicitar a la Fiscalía que investigue el contenido de la embarcación. Aún así, Puente ha continuado defendiendo su postura, intercambiando tweets con cualquiera que le atacara. Además de demostrar otra guerra más entre la coalición de gobierno, Sumar y Podemos han comprometido con su denuncia los protocolos de seguridad y el envío de armas a Ucrania, ya que han mezclado la información, los barcos y el contenido. Guerra contra el ministro Urtasun en materia taurina. El Partido Popular promoverá en el Senado un premio taurino nacional distinto al que ha prohibido el Ministerio de Urtasun. También piden restablecer la medalla de oro al mérito de las bellas artes por la tauromaquia, eliminada precisamente el año pasado por el gobierno de coalición. Los del PP pretenden recuperar los premios de la tauromaquia y hoy han tratado de reivindicar lo taurino con la presencia de Alberto Núñez Feijóo en las ventas en la Feria de San Isidro. Y en una semana arranca la campaña para las elecciones europeas y los partidos ya están volcados en sacarles el máximo partido. Vox ha dado a conocer hoy quiénes son sus candidatos y Ferraz ha amanecido esta mañana con este lavado de cara. Una gran bandera de España que alcanza 2 plantas cuelga ahora de su fachada. La sede del PSOE ha sido escenario de continuos escraches en los últimos meses y el partido quiere mostrar ahora que los símbolos nacionales no son solo cosa de la derecha. Y el PP, por su parte, plantea estas elecciones como un plebiscito a Sánchez y llama a los españoles a acudir de forma masiva a las urnas. Su eslogan de campaña será "Tu voto es la respuesta" y por primera vez van a renunciar a su tradicional color azul para ceder la imagen a los ciudadanos en su propaganda electoral. Si hay que enviarle un mensaje a Pedro Sánchez, si hay que enviarle un mensaje a Europa, si hay que enviar un mensaje desde España, es ahora. Estas elecciones europeas son unas elecciones de ahora o nunca. Si los españoles y las españolas quieren decir lo que piensan sobre lo que está pasando, las elecciones europeas son su oportunidad. Vox reúne este fin de semana en Madrid a Milei, Le Pen y a otros líderes conservadores internacionales como pistoletazo de salida a las elecciones europeas. La convención marca el inicio de la precampaña y servirá para presentar su programa de cara a estos comicios. Vox vuelve a reunir este fin de semana a los principales líderes conservadores y patriotas de Europa y de la Iberosfera en Madrid, como ya hizo en el año 2022. El evento cuenta con asistentes de primer nivel, como son el presidente de Argentina, Javier Milei, el ex primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, la líder del partido francés Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, el presidente del partido portugués Chega, André Ventura, y el líder del partido republicano chileno, José Antonio Cast, entre otros. Unos invitados que dan cuenta de la excelente red internacional de la que goza Vox. Todos ellos acuden a la llamada de Abascal a pocas semanas de los comicios europeos, en los que se prevé un cambio sustancial en la composición de la Cámara, con una enorme subida de los partidos soberanistas de ID y ECR. Unas fuerzas conservadoras que pretenden recobrar la soberanía perdida, poner límite a las políticas climáticas y establecer unas fronteras férreas que impidan la avalancha migratoria ilegal. Según las encuestas, la pelota quedará en el tejado del Partido Popular Europeo, que tendrá que decantarse entre los socialistas, su socio habitual, y los conservadores. Con esta temática, por parte de Vox, intervendrán, como es costumbre, José Antonio Ortega Lara, Santiago Abascal y el cabeza de lista a las europeas, Jorge Buxadé. El objetivo es claro: el 9 de junio hay que dar un giro de 180 grados a la política europea. Y que Vox va a ser la voz más fuerte en Europa y que va a servir para que se oiga lo que preocupa a los ciudadanos españoles, para que de una vez por todas la burocracia bipartidista, apoyada por el socialismo corrupto y por la derechita estafadora, dejen de imponer a los españoles medidas
que solo sirven para prohibir, para restringir nuestras libertades, para impedir nuestra prosperidad y para condenarnos a la inseguridad. Y en la página internacional, 2 atentados antisemitas fallidos en apenas 24 horas en diferentes puntos de Europa pueden ser una casualidad o pueden formar parte de un plan preconcebido por una mente violenta para, por lo menos, asustar a los judíos que vivan en Europa. El primer atentado del que les hablo ha tenido lugar en Rouen, donde un hombre ha sido abatido por tratar de pegarle fuego a la sinagoga de esa ciudad francesa. Y el segundo ha tenido lugar horas después, a primera hora de la mañana de hoy, en Estocolmo, en la capital de Suecia, donde se ha producido un tiroteo muy cerca de la embajada de Israel en Estocolmo. El antisemitismo en Europa se agrava por momentos. En tan solo unas horas, un individuo ha intentado quemar una sinagoga en Francia, mientras que en Suecia se han intercambiado disparos cerca de la embajada israelí. El incidente en Francia ha tenido lugar en Rouen, en la región de Normandía. Allí las autoridades francesas han abatido a un hombre que, armado con cuchillo y barra de hierro, amenazaba con prender fuego a una sinagoga. El otro incidente, que se ha producido también a primera hora de este viernes, ha tenido lugar en Estocolmo. Allí varias personas han sido detenidas tras registrarse una serie de disparos cerca de la embajada de Israel. El suceso se ha saldado sin víctimas ni heridos. Sin embargo, los incidentes de esta madrugada se han producido tras varias semanas marcadas por las acampadas antisemitas en universidades estadounidenses y europeas y dejan en evidencia el ambiente tan opresivo que muchos han creado contra los judíos. Es por ello que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a la delegación del Gobierno que intensifique las medidas de seguridad en las zonas de culto. Desgraciadamente hay una ola de antisemitismo en estos momentos y esto puede derivar en consecuencias que pueden afectar a la integridad física de las personas y por eso creo que la delegación del Gobierno debe tomar todas las medidas y todas las precauciones. Israel ha recuperado en Gaza los cadáveres de 3 rehenes de Hamás secuestrados en el Festival de Música Nova el pasado 7 de octubre. Entre ellos se encuentra el cuerpo de Sani Louk, la alemana de 22 años que fue exhibida semidesnuda y aparentemente sin vida en un vídeo que se hizo viral en las redes sociales. Los otros 2 cadáveres corresponden a una mujer de 28 años y a un hombre de 57. Todos ellos fueron asesinados de forma cruel en el mencionado Festival de Música y sus cuerpos llevados posteriormente a Gaza. Y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha vuelto a pasar por el quirófano esta misma tarde. El político sigue estando muy grave, en palabras del viceprimer ministro, y recuerda todo lo sucedido durante el intento de asesinato el pasado miércoles cerca de Bratislava. Algunos líderes europeos denuncian que han recibido amenazas de muerte tras el atentado a Fico. Hoy Pedro Sánchez ha vuelto a responsabilizar a la derecha de lo ocurrido y, por cierto, ha adelantado que ese reconocimiento de Palestina tendrá que esperar. No será la semana que viene. Porque la derecha no ha entendido algo muy importante, y es que lo que realmente separa las sociedades es la claudicación de la derecha tradicional a la ultraderecha. No va a ser el próximo martes, será en los siguientes días. ¿Por qué el retraso? Bueno, el retraso lo es porque estamos coordinándonos con otros países. Y en sociedad destaca la tensión en el Ejido, Almería, donde su alcalde Francisco Góngora del Partido Popular se opone a que le envíen a la población 114 inmigrantes ilegales que, según el Gobierno, piden protección internacional. El alcalde alega que la presión migratoria que sufre el Ejido ya es suficientemente grave. Claro y rotundo. Así ha sido el alcalde de El Ejido al mostrar su rechazo de alojar a unos 200 inmigrantes ilegales en un hotel del municipio. Nuestro más profundo rechazo al acuerdo, a la decisión de la subdelegación del Gobierno de alojar a inmigrantes irregulares en Ejido Hotel, en un municipio como este, que es de los municipios que tiene la más alta presión migratoria de todo el país. Hasta ahora, estos inmigrantes procedentes de Canarias han estado alojados en un establecimiento de la barriada almeriense de El Toyo, pero el Gobierno ha decidido trasladarlos a un hotel del municipio. Este viernes, supuestamente, llegan los primeros 150. Una decisión de la subdelegación del Gobierno que Góngora califica de irresponsable. Y razón no le falta.
El Ejido tiene la tasa más alta de inmigración en España. Posee 90.003 habitantes, de los que más de 29.100 son extranjeros, 4.000 de ellos en situación irregular con carácter permanente. Ante esta situación, el enfado del alcalde del municipio ha sido máximo. Dice no poder quedarse callado y critica que el subdelegado del Gobierno ha actuado a espaldas del ayuntamiento y de los ejidenses. Ha pedido además un refuerzo de medios del que aún no ha tenido respuesta. Una auténtica deslealtad institucional que va acompañada además de ausencia de ayudas y financiación. Desde el Ejecutivo de Sánchez han querido restarle importancia. Dicen que otros 300 municipios españoles también acogen inmigrantes y puntualizan que no son 200 sino 114 los que trasladarán al hotel. Sin embargo, el Gobierno ha contratado 200 camas por el periodo de un año. En definitiva, el Gobierno de España es el que pone y dispone sin consultar con las autonomías ni con los ayuntamientos y sin ofrecer ningún tipo de ayuda. En vez de hacer frente a la crisis migratoria, Sánchez se dedica a repartir inmigrantes a escondidas por toda la península. En Huelva este viernes ha arrancado la Romería del Rocío. Hoy la Hermandad de Huelva, la más numerosa, con 10.000 peregrinos, ha llegado a la aldea, a ese santuario, para disfrutar de 3 días de fiesta en torno a Nuestra Señora del Rocío. Las sevillanas, los tradicionales bautizos de todos aquellos que peregrinan por primera vez y la salve rociera, claro, no faltarán en la que es una de nuestras fiestas más populares que cada año congrega a más de 1 millón de personas. Pues sí, los que tengan la suerte de estar en ella y los que no, pues tenemos que seguirla a través de los medios de comunicación. Hasta aquí el día en 30 minutos, les deseamos un feliz fin de semana. Que descansen, hasta el lunes.